Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, voy a estar admitiendo, ahorita ya hay 71, son las 18:47. Si va a haber más, voy a abrir el otro link, ¿no?, que está en el Classroom. Bueno, son las 18:49, 84 personas hay. Ya, esperamos hasta las 18:50 y veremos. Si no pasan de 100, entonces no abro el otro link, ¿eh? ¿Qué quería decirles? Quiero preguntarles cuándo tienen que presentar el proyecto a los auxiliares, la primera parte. ¿Hasta qué fecha? Por chat pueden hablarme, no sé. Por audífono o por chat, ¿hasta qué fecha tienen? O sea, un grupo o el otro grupo, cualquier grupo. Inge, el grupo 2 dijo hasta el viernes, el auxiliar. Ya, hasta el viernes, el grupo 2. Sí. Ya, ¿saben cuál es el problema? Que hoy recibí un WhatsApp de que hasta mañana se abre, el WebSys va a abrirse hasta mañana y después se cierra. Entonces, yo no puedo pasar las notas, todavía no he terminado. El problema es que son hartos. Al WebSys, o sea, tengo que esperar para la segunda. Cuando se abra la segunda vez, ahí voy a poner sus notas, ¿ya? Porque si no voy a estar repitiendo 2 veces y todo un desastre. Entonces, prefiero que me entiendan. Cuando me pasen las notas del proyecto, yo voy a terminar de calificar su examen y después ya cuando se abra la segunda vez el WebSys, ahí voy a colocar sus notas, ¿ya? No hay problema, Inge, gracias. No, gracias a ustedes por entenderme, porque yo ya sabía que iban a cortarnos. O sea, nos abren unos días nada más, después los cierran. No se tienen miedo de que cambien las notas, ¿qué será? Pues no sé, yo no conozco bien eso. En todo caso, eso me informaron hoy. Ayer en la noche. Bueno, ya, gracias. Son 90 personas, a ver, 18:51. Ha disminuido los alumnos, no sé qué será, solamente parece que vienen para el examen. Bueno, no importa, no hay problema de eso, con tal que estén estudiando.
y tal vez cualquier rato yo les tomo una sorpresa. Eso, o sea, hoy no voy a tomar, pero cualquier rato se me va a ocurrir. O sea, estoy ahorita bastante atareado con las revisiones de los proyectos de grado, ¿no? Por ejemplo, mañana yo debería estar de tribunal a las 10. Lo que pasa es que yo estoy ocupado toda la mañana. Entonces ya he indicado que no voy a poder asistir, ¿no? Entonces yo tengo todo el día casi ocupado y tengo que estar calificando, por ejemplo, en las tardes, lo de, o mejor dicho, de sus exámenes poco a poco avanzo, poco a poco. Después tengo que estar mandando cartas de aprobación o rechazo o observaciones a los proyectos de grado, ¿no? O otros tipos de proyectos para que salgan ustedes profesionales, o sea, la mayoría de sus compañeros. Entonces ahí estoy en ese afán. Bueno, son 18:53, son 91 personas, o sea, quiere decir que el otro link no voy a usar, o sea, hasta las 18:55 voy a esperar y si no hay más de 100, entonces no abro el otro. Y vamos a estar repasando, porque la última clase que tuvimos, pasamos con 60, parece, 70, poquitos, y era la parte del diseño geométrico vertical. Entonces un poco vamos a repasar y vamos a ir avanzando la segunda parte del proyecto, ¿no? Su proyecto, por ejemplo, después de haber hecho en planta, ahora van a empezar a hacer en perfil, ¿no? En perfil. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. ...96 personas, 18:54. Entonces, un minuto más esperamos. Y como les decía, vamos a ver diseño geométrico vertical, ¿ya? Entonces, ahorita no me acuerdo, yo creo que les he debido pasar al Classroom el diseño geométrico vertical o no. Si no les he pasado, mañana se los voy a enviar, ¿no? Siempre es necesario que tengan esas diapositivas, aunque me gustaría que vean las diapositivas, pero más que todo vean el libro, porque ahí es nuestra clave. Tenemos un libro de consulta y ese es lo más importante. Y casi no mezclo, como ya 18:55, 94. Entonces no voy a abrir el otro link. Vamos a empezar a presentar, ¿ya? Entonces, listo. Entonces, estamos viendo un planito. En la anterior clase, los que han estado asistiendo, les he explicado con calma este plano que es una figura, digamos, ¿no? Pero es un plano en planta y perfil. O sea, los diseños de carreteras se presentan de esta forma. Lo que ocurre nosotros cuando estamos haciendo en nuestra materia, lo separamos porque de acuerdo a lo que vamos avanzando, vamos haciendo. Entonces solamente ustedes han presentado la planta, ¿no ve? O sea, el diseño geométrico de la planta. Entonces, la segunda parte van a ser el diseño geométrico del alineamiento vertical o del perfil. Y en la segunda parte va a entrar las secciones transversales, porque ahí ya es la parte de complemento para poder hacer los cómputos y el presupuesto de una carretera, ¿no? Entonces ustedes tienen 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, más o menos, ¿no? De longitud para hacer el diseño geométrico. Lo que nunca quiero que se olviden, y a veces he notado que este plano, así son los diseños geométricos, o sea, en la parte superior entra la planta
y en la parte inferior el perfil. Cuando nosotros pasábamos clases normales en la universidad, presenciales, ¿qué hacíamos? Les llevaba yo unos 50 planos, unos 50 planos pequeñitos para que vean cómo se elabora los diseños geométricos, ¿no? Entonces, este es sacado de un libro, pero es muy sencillo, pero bueno, tiene las cosas necesarias para que yo pueda comentar, ¿no? Entonces, la planta, ¿cuál es por dónde se empiezan las progresivas? Siempre les he dicho por la izquierda. O sea, si ustedes ponen aquí el 0,0 y en ese sentido avanzan, no está correcto. Por convención se hace de izquierda, extraizquierda, que estoy con un marcador del mouse, hacia la derecha. Las progresivas van en ese sentido, ¿ya? Un plano tiene que tener un carimbo. Generalmente los planos de diseño geométrico en la parte de abajo está el carimbo, ¿no? Ese carimbo tiene que indicar el nombre del proyecto. Primero empieza por el nombre de la institución que te está contratando. Generalmente las carreteras no hacen un hijo de vecino, sino hace una institución como Gobernación, Administradora Boliviana de Carreteras, los gobiernos municipales, las alcaldías provinciales. Esas son las instituciones que tienen a su control la parte de carreteras, tanto de proyectos como mantenimiento y construcción, ¿no? Entonces, esto que estoy mostrando es un plano de diseño, lo que estamos aprendiendo, el diseño geométrico de carreteras. Entonces, este diseño geométrico, reitero, tiene la parte superior la planta y la parte inferior el perfil. Entonces la planta esta medida, por ejemplo, yo mido de aquí a aquí, es una distancia horizontal, no es una distancia inclinada, ¿no? Todos estos, yo quiero sacar de aquí hasta acá, mido así, es la distancia horizontal, ¿no? Entonces, al medio está segmentado, eso quiere decir que es el eje de la vía o del camino, ¿no? Este eje es lo que está representado acá en el perfil longitudinal de este eje. Este es por decirte un poco más bajo, estamos viendo aquí está más bajo. Más aquí a cierta distancia va subiendo el terreno. El terreno es este que está aquí continuo, esto que está bajando de esta forma, ¿no ve? Cuando tenemos esta forma de terreno, así irregular, que sube, vuelve a bajar, vuelve aquí, eso quiere decir que hay que hacer una apertura de camino, ¿no? O sea, no hay un camino así bien definido, hay que ir cortando, por ejemplo, esta parte hay que retirar este suelo, este terreno, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que hacer un corte, hay que hacer movimientos de tierra, retirar todo esto. Eso tenemos que calcular. ¿Cuánto es esta? Primero vamos a calcular áreas así, de secciones transversales, áreas, y después por las longitudes vamos a determinar los volúmenes. Entonces, aquí hay un volumen de corte. Aquí, por ejemplo, en esta parte de abajo, esto hay que rellenar, porque el terreno está por acá abajo. Ese es el terreno del perfil longitudinal del eje, este segmentado, este es eso. Entonces, el diseño del camino en perfil, esto que estamos marcando, eso más negrilla, más gruesito un poco, esa es la rasante, o sea, del camino, o sea, así va a ser el camino, aquí va a haber una transición a través de una curva. Este tipo de curvas en el perfil longitudinal hemos dicho que es una curva parabólica, no es una parábola. Pero que hay dos tipos de curvas parabólicas. Cóncavas, por ejemplo, sería esta cóncava y esta convexa, ¿no? En su libro dice en columpio, que no usamos la palabra nosotros dentro de lo que hacemos, caminos y cosas, columpio es esto, y esto cresta, pero no. Usamos siempre el término cóncava o convexa, ¿no? Entonces, aquí tienes esto ¿qué va pasando con esta rasante? O sea, este va a ser la cota terminada del camino, esto de Villa,
Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que está subiendo el camino, está con una pendiente que va subiendo. Eso es positivo. Esta pendiente, por convención, todo lo que va subiendo, por ejemplo, esta tangente que va subiendo, viene a ser positivo. O sea, la pendiente va a ser positiva. Esto está subiendo. Aquí, ¿qué está pasando? Está bajando. El camino, este era más alto y ahora está bajando hasta este punto. Entonces, esta pendiente la denominamos por convención negativa. ¿Cuánto? Bueno, vamos a calcular, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Puede ser 3 pulgadas o 3%, 5%, 8%. Y ya tenemos que tener idea de cómo son las pendientes. Por ejemplo, las pendientes, de acuerdo a normas, para un camino vecinal, o sea, un camino de características geométricas pobres, ¿cuánto va a ser la pendiente máxima? Hemos visto en las normas, en una tablita que les he proporcionado, que es 13%. Es la pendiente máxima en caminos así vecinales, 13%. O sea, pero puede que tenga más, ¿no? O sea, en este caso a veces nos salimos de las normas, he dicho. Pues podría haber un sector que tenga 15%, pero ya es bastante pobre el diseño, que quiere decir que a un vehículo pesado ya le va a costar atravesar esa pendiente cuando son mayores, ¿no? Va a disminuir velocidad, etcétera, va a tener menos, su motor va a bajar si está a una altura, entonces tiene menos revoluciones por minuto y va aflaqueando el motor. Eso es lo que va ocurriendo. Entonces, bueno, lo normal que nosotros manejamos son como pendiente máxima 13, pero si estamos en una vía importante, por ejemplo, como Cochabamba-Santa Cruz, la nueva, debería ser máximo 7. Eso es lo que las normas nos recomiendan. Para ese tipo de vía, 7%. Pero si nosotros revisamos Huacanqui en algunos lugares antes de llegar a Colombia, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos pendiente de 9%. O sea, ¿qué quiere decir? Nos hemos salido de las normas, 9% ayer. En esas no tenemos 13, porque si no ya estuviera un camino como vecinal, ¿no? O sea, 9, pero nos hemos salido de lo que dice las normas, que debería ser vías principales, 7% la pendiente máxima. Entonces, eso es lo que vamos a ir sacando en esta segunda parte, pero quiero aprovechar de que ustedes puedan entender mejor qué es lo que hacemos con los diseños de planta. Por ejemplo, aquí tenemos una curva. Aquí tenemos, primero veremos, la planta, ¿de qué está compuesto? Han aprendido de rectas, esto es una recta, de curvas circulares simples, o sea, un solo radio, es una curva circular simple. Aquí no tenemos curvas circulares compuestas, ¿no? 2 radios o más es las curvas circulares compuestas, y las curvas de transición de espirales. Entonces, tal vez alguna de estas podría ser, pero como es croquis, es una figura, no estamos. Ahora podría leer. Aquí si leo bien, ahí sí podría saber si es una curva de transición de espiral, ¿no? O sea, esos son los 3 tipos de curvas en planta. Circular simple, curvas compuestas y transición de espirales. Hay una cuarta, ¿no? Que algunos ven, pero esa cuarta son curvas inversas o curvas invertidas. Esas curvas inversas o invertidas generalmente no conviene hacer, aunque se hace en caminos vecinales. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, aquí, a ver un poquito, vamos a ir detallando. Aquí empieza el PC, digamos. Este es el PC. Y aquí termina el PT. ¿No? Es la progresiva de esta curva circular. Aquí hay otra curva. Aquí empieza el PC. Y aquí termina el PT de esa otra curva. Esta es otra curva. Entonces, la distancia desde aquí hasta este punto, o sea, desde el PT de la primera curva hasta el PC de la segunda curva, esto tiene una longitud que se denomina entretangencia. Esta longitud de entretangencia también en cierta forma está normada. Entonces yo puedo comentarles que sin fijarnos las normas, requieres más o menos como mínimo 30 metros, y depende de la velocidad, pero con la que haces el proyecto de caminos, pero digamos
lo mínimo aquí yo haría con 30 metros, y ahí puedo hacer de 60, 80, bueno. Pero ¿qué ocurre cuando son curvas inversas? Hemos dicho que este PC de la nueva curva está aquí. O sea, el PC y el PT, PC, PT, y aquí empieza de nuevo la otra curva para cambiar. O sea, eso quiere decir que no hay entretangencia. Cuando no hay entretangencia se denominan curvas inversas o invertidas, que generalmente se pueden, o sea, se han hecho en carreteras de montaña. O sea, nosotros tenemos bastantes carreteras de montaña donde hay menos de 100 vehículos al final del periodo de diseño, y bueno, por economía, por no entrarnos mucho al cerro, a hacer más movimiento de tierras, es que se puede hacer esas curvas inversas, pero no es recomendable en caminos, ¿no? Esas curvas inversas sí se usa para ¿qué? Para canales de agua, de riego, por ejemplo, para oleoductos. O sea, se puede hacer un cambio donde no necesitas esta entretangencia, o sea, longitud de entretangencia, sino cambias una curva y de nuevo cambias la curva, ¿no? Entonces, eso es curvas inversas, ¿ya? Bueno, ¿qué más debemos tener en los planos fuera del... bueno, estaba hablando del carimbo, ¿no? Tal vez todo lo que estoy comentando tiene su importancia. El carimbo para hacer, primero empiezas por la institución que te contrata, por ejemplo, puede ser ABC, pero ¿qué vamos a poner aquí? Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Bolivia. Debajo recién ponemos Administradora Boliviana de Carreteras, digamos. Y así vas desglosando y colocas el título de tu proyecto, o sea, la carretera, o se puede poner de la siguiente forma, y sí, ya les he enseñado. Antes se hacía estudio de factibilidad y diseño final, así se escribía cuando querías poner el título del proyecto. Actualmente se hace de la siguiente manera: estudio de identificación y estudio de técnico, económico, social y ambiental del mejoramiento, digamos, si fuera un mejoramiento de una carretera. En este caso, por ejemplo, por el perfil longitudinal podemos decir que es la construcción de una carretera, ¿no? Entonces, de un tramo Pisana-Totora, digamos, un tramito. Ese es el título del proyecto. Y después pones el título del plano. El título del plano, en este caso, sería planta-perfil. Eso es un planta y perfil. Entonces, debajo hay que poner qué kilómetros estás haciendo. Entonces, este podría ser el kilómetro 15 y este el 16. Generalmente así manejamos, kilómetro 15 a kilómetro 16. Entonces, este perfil también está entre el kilómetro 15 y 16. No es que la planta tiene una progresiva y el perfil otra progresiva. No puede ser. Tiene que estar el mismo tramo, el mismo sector en la planta y en el perfil. Así se hace. Después tenemos que, fuera del título, hemos dicho, del proyecto, se pone el título del plano y se ponen las escalas, ¿no? Las escalas, o sea, hemos dicho que la escala normalmente a diseño final es 1:1000, así en diseño geométrico, a la carretera es 1:1000. Si hago un prediseño, o sea, un estudio de identificación o estudio de factibilidad, eso se puede hacer en escala 1:2500, 1:5000. O sea, es un plano aproximado, no es exacto. En cambio, en 1:1000 sí es con datos, o sea, con información que vamos a sacar más real, ¿no? Las curvas de nivel, por ejemplo, aquí, la planta debería tener curvas de nivel, este no tiene. Eso es un defecto malo. O sea, no puede estar sin curvas. Aquí tiene que haber curvas de nivel. Y esas curvas de nivel tienen que indicar su cota o su altitud. Si no pongo ninguna curva, está mal, ¿no? Pero como les digo, es una figura ilustrativa para que sepan que en la parte superior es la planimetría y en la de abajo la altimetría, ¿no? Entonces, aquí es necesario curvas de nivel. Cuando hacemos a diseño final, las curvas de nivel son cada metro. La equidistancia entre una curva y otra curva es cada metro. Cuando hacemos un estudio de prediseño o
de estudio de identificación o factibilidad, que no es a diseño final, podemos hacer curvas de nivel cada 5 metros, cada 2 metros, más o menos, ¿ya? Eso es lo que... cuando estamos haciendo un diseño de una avenida urbana, también ya saben ustedes que la escala que se usa es 1:500, 1:500. ¿Por qué? Porque en el área urbana la plusvalía de los terrenos es significativo, todos se pelean por 10 centímetros. Entonces, cuando uno hace el diseño en planta en una avenida, por ejemplo, dentro de la ciudad, todo tiene que estar bien, las construcciones tienen que aparecer en los planos en planta, y ahí cuánto va a entrar. Por ejemplo, si va a entrar 10 centímetros, entonces en una escala 1:500 se puede visualizar los 10 centímetros. En cambio, en escala 1:1000, cuando hacemos para caminos así rurales, ya no se ve esos 10 centímetros. Entonces, cuando tenemos que hacer un diseño en una vía urbana, conviene cambiar la escala para poder ver cuánto se está expropiando a cada propietario, ¿no? Entonces, por eso se hace 1:500. Así, en libros no te dicen eso, pero uno tiene que ubicarse y decir, bueno, pues para poder visualizar bien estas expropiaciones o lo que tienen que ceder los propietarios de las viviendas, tiene que verse. Entonces, aquí, por ejemplo, no hay nada. O sea, es como si alrededor no hubieran ni construcciones, pero cuando uno hace un proyecto a diseño final, aquí aparecen las construcciones, donde están ubicadas. La topografía tiene que ser lo más completa, ¿no? O sea, tiene que decir aquí, por ejemplo, un poste de luz, aquí puede ser un paso peatonal, si es que hubiera. O sea, todas las obras que existen alrededor del camino o por donde va a ser el camino, todo lo que existe, o sea, si hay un cruce de torrentera, todo eso se va marcando. No es que la topografía es pues aproximada nomás así, no, tenemos que poner detalles constructivos para poder comprobar dónde estamos ubicados en el plano, ¿no? Fuera de eso, aquí, por ejemplo, que nos faltan las curvas de nivel, necesitamos puntos de control. Aquí no se ve puntos de control, o sea, son unos puntos, como ustedes saben, algunos dicen BM, pero generalmente el punto de control BM es para determinar elevaciones, nada más. Yo diría, nos falta unos puntos de control que son puntos trigonométricos. ¿Y qué son los trigonométricos? Tienen longitud, latitud y elevación. O sea, longitud y latitud en UTM y la elevación, digamos. Entonces, ese punto de control es un mojón. Entonces, aquí en cada kilómetro generalmente tenemos 2 puntos de control. Y esos puntos de control están fuera del camino, no se lo coloca dentro. O sea, ¿por qué no pongo aquí un punto de control dentro del camino? Porque cuando empiecen a construir aquí, lo van a hacer desaparecer ese punto de control. Entonces, generalmente se coloca fuera del camino, ¿no? O sea, ahora, una cosa interesante que nunca les he comentado, parece, cuando nosotros hacemos un trabajo de levantamiento topográfico para hacer el diseño de una carretera, hacemos a base de una poligonal base, se llama, una poligonal base. Entonces, empezamos aquí, por ejemplo, que será la población, y aquí tenemos que empezar el diseño de un camino. Entonces, el topógrafo puede ir por cualquier, o sea, bueno, tenemos una faja de terreno para que en esa faja se vaya haciendo la poligonal abierta, ¿no? Abierta, vamos de un punto hasta otro punto, no es que volvemos al mismo punto, ¿no? Por ejemplo, un terreno, cuando hacemos un levantamiento de un terreno, partimos y volvemos a nuestro punto de origen. Ese es el levantamiento de una poligonal cesada, ¿no ve? En cambio, este camino es abierto. Entonces, cuando hago un levantamiento, el topógrafo, cuando empieza a hacer el levantamiento, primero se le define 160 metros generalmente, o 140 metros de ancho de faja que hay que hacer el levantamiento. ¿Por qué tan ancho? ¿Por qué esa faja de 160 metros? Porque, digamos, no sabemos dónde vamos a poner el eje del camino exactamente todavía. Entonces, lo que se hace es, en esos 160 metros, el topógrafo va
va haciendo su poligonal base, se llama. Esa es una poligonal que no es el eje del camino, sino va haciendo la poligonal. Después de que esa poligonal lo pasa a los planos, lo modela, digamos, lo pasa a digital, entonces ahí viene el ingeniero y dice, bueno, esta poligonal ha ido por acá, pero yo viendo el perfil, analizando, dice, es mejor por aquí vamos a hacer, es menos movimiento de tierra. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la poligonal base es una cosa y la poligonal del eje del camino definitivo es otro, no siempre va a ser el mismo, normalmente es diferente, pero a veces podríamos ser la poligonal base el eje del camino, pero eso no es adecuado, o sea, hay que revisar y hay que ver que la poligonal del camino no es el mismo poligonal base, ¿ya? O sea, la poligonal base es para levantar la faja de terreno. Entonces, de esa poligonal base, nosotros vamos determinando el nuevo eje del camino. Entonces, puede cambiar. Algún sector puede ser el mismo que la poligonal base, pero después no. Ahora, los puntos de control generalmente se hace fuera del camino, nunca se pone dentro. Porque vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque va a venir los equipos y lo van a hacer desaparecer ese mojón. Entonces, es por ese sentido que se trata de poner fuera del área. Ahora, alguno puede que caiga ahí, entonces se vuelve a ubicar en los planos, por ejemplo, para ponerlo fuera, ¿no? O sea, en estos tienen que estar marcados aquí PM o puntos trigonométricos, 12 en cada plano. Y eso es para que de aquí puedas ir haciendo el replanteo, la nivelación, ¿no? Todo lo que es el trabajo topográfico. O sea, entonces esos son los puntos de control. Los puntos de control ya son con respecto, o sea, son puntos principales, son puntos que son primarios, no son arbitrarios. Eso yo podría decir, bueno, aquí que sea el kilómetro 58-45 y pues, tal vez vale la pena empezar el diseño con el kilómetro 0, ¿no? O sea, entonces el BM, o sea, las elevaciones, por ejemplo, yo puedo decir, que sea el 0, o sea, 0 de altura, y no, conviene que sea la altura con respecto al nivel del mar. Eso nos asegura que nuestro proyecto va a estar muy bien. Cuando agarramos cotas o altitudes arbitrarias, no es correcto. O sea, el diseño no está coherente, ¿no? O sea, las instituciones te dicen, no, yo quiero que hagas con respecto, o sea, la longitud, latitud y la altura con respecto al nivel del mar. Y pues, para eso, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo, si estás haciendo en un lugar morochata, por ejemplo. A veces ahí agarras los GPS y a través de los GPS encuentras otro punto de control y puedes trasladar a esta zona, donde es morochata, digamos, y tienes el punto de control por Quillacollo, digamos. Entonces puedes hacer que ese punto, puedes trasladar, digamos, por GPS, pero estacionarios, no los de bolsillo. Esos tienen fallas. No sirven para replantear, para ubicar nomás en un reconocimiento de un terreno, nada más. ¿Ya? Y podríamos hablar hartas cosas. Entonces, entre las cosas más importantes, por ejemplo, les he dicho en la anterior clase, cada curva nosotros calculamos. Entonces, aquí están los datos de las curvas. ¿Qué cosas están aquí? Primero empieza por el PI1, digamos, aquí puede poner 1 o PI1. Este va a ser PI2, este PI3, entonces aquí hay que poner PI1, PI2, PI3, así para ir sabiendo de qué se trata cada una de las curvas. Y cada curva tenemos que poner cuáles son la longitud de la curva, por ejemplo, esta longitud de la curva que hemos calculado, ¿no? Pero aquí en el plano hay que colocar la longitud de la curva circular. La longitud de las espirales, si hubiera espiral, hay que poner la longitud de la espiral y la longitud de la curva. Hay que poner el grado de curvatura, G, el radio, por ejemplo. Entonces, en estas cosas, en estas columnas que están, es el radio, la longitud de la curva. Puede estar con coordenadas, las coordenadas
X y Y, oeste y norte, ¿no? Podemos colocar la externa, la cuerda larga, ¿no? En general, los datos geométricos más importantes. ¿Cuáles son los datos geométricos más importantes? Son la longitud de la curva, el grado de curvatura, el radio es muy importante, la tangente es muy importante, las coordenadas de cada uno de estos puntos o del punto que tengamos, ¿no? O sea, generalmente del PC, del PT están sus coordenadas a veces. ¿Qué más? Necesitamos el abscisado, por ejemplo, aquí puede aparecer el abscisado, cuánto es la progresiva de aquí y cuánto es la progresiva de ahí, pues aquí en esta tabla. Esta es una tabla resumen de todo en planta, pero yo puedo hacer también separado, o sea, cada curvita aquí sus elementos se colocan. De esta otra curva, aquí pongo sus elementos. De esta tercera, por acá. Entonces no hago en una sola tabla. Hay dos posibilidades. Puedo hacer así o puedo hacer en una. A mí me gusta esta, ¿no? Ahí está ya todos los datos y ya no está llenándose mucho. A estos planos en planta, ¿qué más le falta? Por ejemplo, esta grilla que a ustedes les gusta decir, estas son las coordenadas, entonces, norte y este. Y tienen que estar la numeración de estas UTMs. 6,5 millones, 200,000, es en Cochabamba más o menos, ¿no? Entonces, esos datos tienen que estar ahí y estas distancias son generalmente 100 metros, estos son 100 metros, así, ¿no? Después, el norte magnético es necesario. En la escala, esta escala la han puesto aquí, podría poner en el carimbo, esta es la escala gráfica, pero necesitamos escala gráfica y escala numérica. Después es conveniente poner la fecha, porque los planos tienen que tener fecha, cuándo has hecho, ¿no? El número de plano, o sea, aquí se coloca 1 de 50, digamos, 2 de 50, 3 de 50, o si no se puede colocar 1, el siguiente 2, 3, pero es mejor siempre saber cuántos planos requieren para ese trabajo, ¿no? Entonces, 1 de 50 planos. Y así. Después, ¿qué más? A ver, en esta planta se coloca las alcantarillas, o sea, se los dibuja aquí en planta la alcantarilla. Por ejemplo, aquí puede ser así abierto. Eso es en alero. Alero quiere decir, o sea, vamos a encauzar el agua para que entre a la alcantarilla. Esta alcantarilla puede ser de tubo. Hemos dicho que los tubos en caminos como mínimo se empieza en 600 milímetros para que no se colmate el tubo, ¿no? O sea, ¿por qué digo colmatar? Siempre en estas carreteras, en los caminos rurales, entra material del suelo. Entonces, cuando entra a la tubería, se va quedando ahí, se llena de tierra o de piedras y ya no pasa el agua casi. Entonces, por eso es que se necesita empezar con 600 milímetros, o sea, el mínimo 60 centímetros. Con 60 centímetros puede entrar una persona a limpiar. Pero si yo he puesto un tubo de 30 centímetros y se ha colmatado, se ha llenado, no puedes abrir, no puedes limpiar, no puedes hacer nada. ¿Qué hay que hacer? Romper todo y cambiar otro tubo que tenga mayor diámetro. Entonces, para evitar eso, se empieza con un mínimo en el drenaje de los caminos, que es de 600 milímetros, ¿no? Normalmente el diámetro que más se usa es de 1 metro, o sea, es 1000 milímetros. Una batería de 4 tubos de a 1000, ¿no? O sea, eso depende del cálculo de aporte de las aguas, ¿no? Que vayan llegando. En estos planos pueden aparecer también las zanjas de coronación. Las zanjas de coronación se hacen en los caminos de montaña. Para que no entre el agua hasta el camino, se recoge en la parte superior del talud de corte
y se bota las aguas a los costados, ¿no? O sea, para que no entre hacia el camino. Porque el agua que entra a la carretera daña bastante el camino. Entonces tratamos de que no nos deteriore el camino y tratamos de sacar. Por eso se hacen zanjas de coronación o coronamiento, ¿no? Después, a ver qué más puedo yo comentarles. O sea, las alcantarillas, o sea, los drenajes, pueden ser también, en vez de con alero, en cajón. O sea, un cajón que capta las aguas y pasa las aguas al otro lado y sale por alero, digamos. O sea, las obras complementarias del tubo para salir y entrar, eso se dan en cajón, en alero, y después hay que definir el tubo. El tubo puede ser de hormigón, que generalmente usamos, de hormigón, pero si ya tenemos 1000 milímetros, por ejemplo, tiene una armadura para manipulación más que todo, ¿no? O sea, no es para que sea bien resistente, no, normalmente ese tubo es para que no se nos rompa, entonces tiene armadura. A partir de 1000 milímetros tiene armadura, ¿no? Menos de 1000, sin armadura tienen los tubos. Pero los tubos tienen que tener una buena resistencia, o sea, eso se controla también la construcción, ¿no? A través de unos ensayos. Bueno, después, ¿qué más? Todo lo que se pueda se lo marca en los planos. No es que vamos a hacer un plano que no se entienda nada y que sea como un jeroglífico y que tengas que descubrir vos qué significa. No. Un plano, cuando estamos haciendo nosotros, tiene que ser lo más conciso, lo más clarito, lo más fácil de interpretar. Entonces, ese es un buen plano. Has hecho un buen diseño. Pero si tú pones ahí cosas que no están, o sea, que no guardes relación, por ejemplo, la topografía con el terreno, entonces tu proyecto, aunque tú hayas sido un buen diseñista, está en el aire, está mal. O sea que por eso yo puedo decirles que la topografía es una parte importante del trabajo de diseño geométrico, porque si la topografía es de otro lugar o está mal hecho, cuando tú hagas tu diseño no va a guardar relación con ese terreno, entonces te van a observar y te pueden iniciar juicio en las instituciones que tú te has hecho cargo. Generalmente cada proyecto, estos proyectos duran 5 años de vigencia. O sea, tú entregas y tienes 5 años para defender el proyecto. No es así nomás. Por eso es que la ingeniería civil tiene ciertas complicaciones. Es mucho más fácil, por ejemplo, ser comerciante. No tienes compromiso, no das facturas, no pagas impuestos. Bueno, una maravilla, ¿no? En cambio, los profesionales nos equivocamos en algo, tenemos que pagar. O sea, hay que responder. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar todo lo que nos piden, ¿no? O sea, es bien complicado. Por eso es que uno a veces dice, ¿por qué ganas harto? Uno puede decir que gana bastante en ingeniería por el compromiso de que el proyecto tiene que estar bien hecho, bien realizado. Entonces, el compromiso vale mucho. O sea, el hecho de que hagas un trabajo bien, eso es lo que justifica la inversión. Además, ¿qué es lo que justifica? Porque ustedes van a estar 5 años en la universidad, 6 años, que no están ganando plata, ¿no? Entonces, cuando empiezan a trabajar es una como retribución que tienes mayor ingreso porque has estado estudiando. Entonces, es otro motivo por el que un ingeniero civil empieza a ganar más, aunque en esta época ya no hay eso, ¿no? O sea, el ingeniero civil tiene que ganar, como hay mucha demanda de profesionales ingenieros civiles, entonces uno dice ya por 3.000 bolivianos, por 4.000 bolivianos, o sea, por lo que sea ya empiezas a trabajar, ¿no? En cambio, antes no era así, ¿no? O sea, eras cotizado y te pagaban relativamente mejor, ¿no? O sea, eso yo puedo decirles. Ahora, bueno, pese a eso, siempre les he reiterado que la profesión de ingeniero civil es bonita, o sea, a mí me gusta. Yo les he dicho, si yo vuelvo a nacer, si volvería a nacer, volvería a estudiar ingeniería civil. A mí me ha dado mucho la ingeniería civil, ¿no? Entonces, y fuera de que al ser docente, por ejemplo,
estoy actualizado siempre, estoy leyendo y además, fuera de actualizar, compartir con gente joven, ¿no? Es una cosa bonita, o sea, yo por lo menos lo tomo así en la vida, ¿no? O sea, no es a tener broncas a los alumnos o algo, no. Lo único que a mí me educaron con una formación donde nos exigían mucho, o sea, para poder progresar. Y eso que he aprendido ha sido más que todo en el exterior, la exigencia, ¿no? O donde hay que esforzarse mucho, ¿no? Entonces ahora ustedes casi no se esfuerzan. Hay pocos alumnos que sí los noto muy entusiastas, tratan de hacerlo mejor. Esos son los que a la larga van a tener posibles opciones mayores a conseguir un buen trabajo, ¿no? O sea, por eso es que yo les digo siempre, traten de esforzarse, porque el que se esfuerza harto, después Dios les retribuye. Eso es así más o menos para mí. Con los años que tengo, yo puedo sacar esa conclusión, ¿no? O sea, que sin hacer ningún daño a nadie y sin ganar mucho. O sea, yo podría ganar mucho más si me dedicara a construir carreteras, porque ahí se gana harto. En cambio, yo no me dedico porque no soy de los que quiero sacar plata y plata, ¿no? O sea, con lo que yo hago, consultorías y todo, yo me siento feliz, ¿no? O sea, así es la vida, ¿no? Por si acaso, y si les comento esas cosas para que ustedes tengan tal vez una visión de cómo podría ser el futuro de ustedes, ¿no? Bueno, entonces, cuando quieran me cortan, ¿no? Entonces, todo detalle hay que poner en planta. No, si tratas de evitar poner informaciones y cosas, no está bien. Siempre, si aclaras mejor el plano, todo correcto. O sea, curvas de nivel, por ejemplo, si aparecen, pero no tienes cota, está mal, pues. No sabes cuál cota es una curva de nivel. Necesitas saber si está subiendo, si está bajando, qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, ese es el plano en planta, ¿no? Y después, ahora que estamos entrando a la segunda parte del diseño geométrico, y ahí tenemos, en nuestro libro es el capítulo 4, ese no es 20 capítulos, es poquito en diseño geométrico, ahí están todo lo que es planimetría, está en planta. Entonces ahora estamos entrando al perfil, o sea, nosotros vamos a empezar a ver cuáles son los elementos geométricos que integran un alineamiento vertical. Entonces, esos elementos que integran un alineamiento vertical son las tangentes verticales, estas tangentes. Estos son las tangentes. Esas tangentes verticales, ¿no? Normalmente tenemos que darles pendiente, ¿no? O sea, ¿qué pendiente? ¿Y cómo vamos a encontrar la pendiente? La diferencia de alturas, o sea, el delta Y, esta cota menos esta cota, el tramo donde hay un tramo recto, ¿no? Y dividido entre la longitud de la tangente vertical y multiplicado por 100 nos da la pendiente, ¿no? La pendiente entre dos puntos. O sea, ¿qué es? La relación. ¿Cómo saco la pendiente? Eso sabemos, pero bueno, voy a seguirse calcando, ¿no? ¿Cómo determinamos la tangente vertical? Por ejemplo, en este caso, la tangente vertical podemos denominar tangente vertical o M. M, en nuestro libro, todo lo que va subiendo le pone con la letra M minúscula. Entonces, la M es la diferencia de alturas en el tramo recto del taller sobre la distancia horizontal. O sea, esta distancia horizontal. De aquí a aquí, que sea en tangentes recto, esa distancia horizontal. Divido y multiplico por 100 y tengo la tangente, la pendiente. Entonces, esa es la pendiente de la tangente, ¿no? M. Cuando va en este sentido bajando, en su libro dice, bueno, todo lo que va bajando vamos a denominar N. O sea, la pendiente se denomina N. Cuando va subiendo, M, ¿ya? O sea, para ir enseñando cómo vamos a ir viendo, es que así nos dice en el libro, ¿no? De James Cárdenas. Entonces es necesario las pendientes, ¿no? Y conocer las pendientes. Ahora, ¿qué otras cosas podríamos aprender, ¿no? Estas pendientes, por ejemplo, bueno, reitero, estas pendientes que nosotros tenemos,
No podemos poner cualquier tipo de pendiente, o sea, poner 15%, 18%, así, no, porque las carreteras tienen ciertas normas, ciertos requisitos, digamos, o sea, especificaciones técnicas es lo que llamamos. Entonces, hace un rato les dije, la pendiente máxima para caminos vecinales o terciarios son 13%. Nos podemos salir hasta 15 más o menos. Ahora ustedes me dirán, pero pues ingeniero, ahí en el Cerro Verde, Cerro San Miguel, y ahorita debe haber un montón de vías hacia la Angostura, que últimamente se ha ido asentando todos esos lugares. Ahí han hecho con pendientes mayores, o sea, cerquita la laguna Alalay, en la laguna Alalay tenemos 2 cerritos, Cerro Verde y Cerro San Miguel. Esos, por ejemplo, tienen pendientes de 25 o 30% de inclinación. ¿Y por qué no han hecho con 12, 13%? Porque se han asentado, pues el año 1950 se asentaron y ahí se quedaron y bueno, pues generalmente cuando uno se asienta en colinas, en partes altas, como por ejemplo en Santiago de Chile, es para la gente millonaria. Los millonarios se asientan en los cerros. ¿Por qué? Porque tienen opción de poder pasar, o sea, tener tanques elevados para que tengamos agua, etcétera. En cambio, nosotros en el Cerro Verde, Cerro San Miguel, ¿qué pasa? En general, ahora puede ir mejorando, pero bueno, antes con cisternas se tenían que abastecer con agua, ¿no? O sea, con cisternas aguateros que llamamos, ¿no? Entonces, todo eso va cambiando dependiendo de las circunstancias, pero normalmente nosotros tenemos que cumplir con ciertas normas. Entonces, los caminos deberían tener como máximo 13%. Ahora, por algún motivo económico, podríamos tener un sectorcito con 15. Bueno, tenemos así, se puede hacer, pero un pequeño sector, no 20 kilómetros con pendiente del 18%, que ni un carro va a poder avanzar 20 kilómetros con esa pendiente de subida y subida. No, esas pendientes hay que tratar de bajar al 9%, así para que vaya un vehículo avanzando. No puedes tener pendientes muy altas, ¿ya? Ahora, ¿qué más podríamos hablar de esto? Sí, esta línea yo les he dicho que es una tangente, ¿no ven? Es una tangente vertical. Eso es una tangente vertical. Pero yo puedo decir también que es una rasante. Rasante es la cota terminada del camino. Rasante es cota terminada del camino. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que debajo de la rasante va a estar la estructura del pavimento. O sea, debajo de esto va a estar, ¿qué cosa? Vamos a tener la capa de rodadura. Debajo, si es un pavimento flexible, va a estar la capa base. Debajo, la capa subbase, ¿no? Y el terreno de fundación. Entonces, la cota terminada del camino se llama rasante. Ahora, podríamos hacer un camino donde no hagamos pavimento. Si no hago pavimento en esto, estas líneas de la tangente vertical, ¿qué se llamaría? Subrasante. O sea, a nivel de subrasante, o sea, a nivel de terreno natural nomás lo voy a dejar. Entonces, a veces se puede denominar esto subrasante. Pero si yo tengo una cota terminada y hago la estructura del pavimento, esto se denomina la rasante, ¿ya? O sea, yo estoy bien puntualizando ya, bien separándoles exactamente lo que sería. Normalmente decimos rasante, ¿no? Pero pues la rasante es cota terminada del camino. Pero si yo lo dejo a nivel de tierra, digamos, no hay una estructura de pavimento directamente sobre el terreno del lugar. Estamos haciendo el camino ahí que se va a quedar. Entonces, en vez de decir rasante, lo denominamos subrasante, porque subrasante es igual que decir terreno natural. Terreno natural. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos explicar de esto. Aquí, por ejemplo, tenemos el terreno natural, o sea, el terreno del lugar es así, ¿no? Aquí. En este lugar se entiende que debería haber una alcantarilla para que el agua pase. Entonces, y después rellenamos todo esto. Entonces, para que tenga esta curva. Entonces, esta curva en carreteras podríamos haber puesto circular también aquí, pero los científicos y en general uno va viendo que una curva circular no tiene muy buena visibilidad. Entonces, la que mejor funciona para estos cambios
de direcciones, porque el vehículo está viniendo y va a ir cambiando paulatinamente y sigue aquí bajando, ¿no? Entonces, estos cambios paulatinos, según los científicos y según las investigaciones, la mejor es una curva parabólica, ¿no? Una parábola. Entonces, por eso es que usamos en perfil las parábolas, y todo lo que vamos a estudiar es parábolas, cómo se calculan estos puntos en una curva vertical. Es lo que tenemos que ir aprendiendo, ¿ya? Cómo se calcula el punto más bajo, cómo se calcula el punto más alto, cómo se replantea estas curvas. Eso es lo que vamos a... Y tenemos aquí un dibujo. Este es una cosa que son las transiciones de los peraltes, o sea, de los peraltes. Antes no se colocaba, en los diseños de planos geométricos no se colocaba. Desde hace unos 10 años ya estamos colocando las transiciones de peraltes. O sea, ¿cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas curvas tenemos? 1, 2, 3, 4. Entonces, para esta curva, ¿cómo es su transición? ¿Qué peralte va a tener? No tienen el mismo peralte, ¿no? Hemos aprendido. O sea, dependiendo del radio, viene el peralte, ¿no? Entonces, estos son transiciones de peraltes. En el examen les tomé una, ¿no? Entonces, esta partecita es lo que ahora se hace. Se puede hacer aquí o en la parte de aquí abajo también, ¿no? Entonces, ¿cuántas curvas tenemos? Bueno, vuelvo a repetir. De función de cada curva es la curva de transición del peralte. Una, aquí es una. Esta segunda es para esta. Esta tercera es para esta. Y esta cuarta es para esta, ¿no? Entonces aquí se anota cuánto es el peralte máximo. Y cuando empieza las longitudes de transiciones, ¿no? Entonces, aquí tiene su peralte, aquí el peralte, aquí el peralte, aquí es un numerito, aquí un numerito, ese es el peralte de esa curva. No es la misma, vuelvo a repetir, dependiendo del radio va cambiando el peralte, ¿ya? ¿Qué más podríamos hablar? En estas curvas verticales también tenemos el PCB, se llama así, PCB, principio de la curva vertical, y aquí termina con el PTB. Entonces, cuando aumentamos una letra B dentilabial o de dentilabial o de vaca, a veces antes usábamos, ¿no? O sea, P chica. Entonces, eso es vertical, o sea, curva, o sea, este es PCB, principio de la curva vertical, PTB, principio de la tangente vertical, y ahí empieza la otra curva y otra, y así vamos haciendo. Entonces, por eso está las simbologías de eso. Después, otro punto que es importante en esto es anotar el PIB. Aquí nos falta anotar la longitud de las curvas verticales, o sea, qué longitud tiene. A ver si se lo marca desde aquí hasta aquí cuánto es la longitud, o si no, aquí se pone PIB, kilómetro tal. Longitud de la curva vertical, 80 metros. Generalmente estas longitudes de las curvas verticales son enteras, no conviene poner con decimales, o sea, no hacer una curva vertical con 63,43 metros, no, sino en vez de 63, 65, ¿listo? O 60 metros o 65. Con eso se calcula. ¿Por qué? Para facilitarnos el trabajo del topógrafo y hacer adecuadamente el replanteo o el levantamiento de estas curvas verticales, ¿no? Eso es lo que... Entonces, ¿qué es importante? La longitud de esta curva vertical que vamos a aprender en base a qué criterios hay que hacer, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? Esto es importante. El elegir esta rasante, el determinar esta rasante, ustedes como ingenieros tenemos que aprender todos como ingenieros. ¿Cómo se elige? Tratar de que tanto el corte como el relleno se compense. Por ejemplo, aquí hemos trazado aquí. Esto va a venir aquí, ¿no? A rellenar todo esto. O sea, queremos que no se vaya lejos y que podamos, todo este material se venga a rellenar aquí. Entonces, por eso es que colocamos
esta rasante o esta tangente vertical con esta dirección. Eso es importante. No es colocar, no, yo alguna vez he visto en proyectos de grado, marca, en vez de poner por acá, marcan por aquí arriba, así, como sin criterio, no. O sea, hay que tratar de compensar que todo esto venga aquí cerca y no traslademos este material, porque actualmente a través del estudio de impacto ambiental, todo lo que sobra de la construcción de las carreteras se tienen que hacer unos lugares que se llaman donde se va a poner todo el depósito de los sobrantes, ¿no? Entonces, en esos lugares hay que sembrar con arbusto, con árboles para que el medio ambiente no se vea afectado. Cambia antiguamente, ¿qué se hacía? Se lo botaba esto a los costados de la carretera y listo, y ahí se quedaba, ¿no? Ahora ya no, hay que tratar de que esto se utilice, ¿no? O sea, no trasladar, porque el mover metros cúbicos en volquetas es un costo alto, ¿no? O sea, significa bastante, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, estas tangentes nosotros elegimos, por ejemplo, aquí, se ha elegido esta. O sea, más o menos ustedes tienen que ver, elegir de tal forma que todo esto pueda entrarse aquí, ¿no? Entonces, a rellenar, no que tengamos que trasladar muy lejos. Ahora, aquí, por ejemplo, forzosamente, si vemos el próximo, seguramente hay que rellenar en algún lugar, en otro plano, por eso está aquí harto. Entonces, en el siguiente va a haber, porque si no, podríamos subir más arriba la tangente para que no haya mucho corte. Tiene que haber alguna explicación el hecho de ir bajando aquí, ¿no? Bastante. O sea, eso tienen que ver, ¿no? Ahora, hay casos como el Chapare. En el Chapare todo es terreno plano. Entonces, en terrenos planos conviene hacer terraplenes. Pero entonces subimos por encima del terreno de fundación, pero 1 metro, para que de esa forma se mantenga nuestro camino y no se deteriore, ¿no? Un poquito terraplenamos 1 metro, 1 metro, pero no podemos hacer 5 metros de terraplén, y es mucho, ¿no? Entonces 1 metro podemos subir. Pero este, por ejemplo, es un terreno montañoso. Entonces, en terreno montañoso tenemos que tratar de compensar que lo que se corta, o sea, hay que ponerlo a rellenar en cerca. Y es por eso, así se elige esta rasante, estas tangentes verticales, si quiere. Se tiene esos nombres, tangente vertical o las rasantes. Entonces, ¿esto de dónde está saliendo? ¿Esto dónde va a ser? Es del eje. De este eje es el que vamos a definir que sea así, ya no como esto que el camino, o mejor dicho, el terreno era de esta forma, o sea, venía por aquí y bajaba así el terreno. Ahora, ¿cómo va a ser? Va a venir así, porque el vehículo va a pasar por aquí, esta parte va a ser recta, ¿no? O sea, pero inclinada. Y después va a bajar, aquí va a haber un pequeño cambio, y de nuevo sigue aquí recto. Entonces, ese es el camino, esto, ¿no? Cambios, el original, si no hubiéramos marcado esta rasante, eso era el terreno natural, pero ¿de dónde? Del eje del camino. Es importante que cambie. Una cosa importante también de este perfil longitudinal es las distancias. Aquí se pone distancias horizontales. Aquí entran distancias horizontales. Pueden poner parciales y totales. Entonces, aquí tenemos las distancias horizontales. Y aquí colocamos las alturas, las cotas. Pero ¿cuál es la clave de esto? Estas cotas o alturas las deformamos. Las deformamos quiere decir que cambiamos la escala. O sea, si la escala de aquí era 1 a 1000, aquí le ponemos 1 a 100. O sea, ¿con qué finalidad se cambia la escala? Y esto es deformado. Por ejemplo, este perfil es deformado. Lo deformamos para poder visualizar justamente esto. En qué lugares el camino está subiendo y en qué lugar se está bajando, o sea, el terreno y cómo va a ser nuestro camino, ¿no? O sea, lo estamos deformando. Aquí estamos, por ejemplo, a 1 a 100 estamos haciendo, y entonces cada metro más o menos es, y entonces se visualiza mejor el perfil longitudinal. Porque si hago a la misma escala de la horizontal,
Esto, ¿cómo va a ser? Más recto, así casi no se va a notar en qué lugares se sube o en qué lugares se baja. No se nota. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Entonces, por eso es que deformamos. Tienen que acordarse. Se deforma. Y después, cuando seguimos al proyecto de diseño geométrico, la siguiente etapa es las secciones transversales. Cuando se dibujan secciones transversales, la horizontal y la vertical tienen que ser a la misma escala, porque así puedo sacar el área, porque si no, no saco área. Entonces, esto es para visualizar, más que todo, ¿no? O sea, si yo lo hago a la misma escala las dos, el vertical y el horizontal, esto casi se ve rectito, o sea, no se nota esta bajada fuerte del terreno que tenemos aquí como una ¿cómo se llama? Una quebrada, ¿no? Entonces, notaríamos como si fuera rectito nomás, y eso no está correcto, ¿no ve? O sea, tiene que haber esas modificaciones, o sea, tiene que notarse ese cambio, ¿ya? Por eso es que se hace el plano en perfil deformado. Deformado quiere decir que la escala horizontal y la vertical no son la misma, sino son diferentes, ¿ya? En cambio, eso es lo racional. Aquí está deformado, por eso es que se ve así. Si hacemos a la misma escala, por ejemplo, este es 1 kilómetro, y aquí estas diferencias de altura es pocos metros nomás, no es mayor. Entonces, por eso es que las deformamos para poder ver subidas y bajadas, así como está. ¿Ya? ¿Qué más podemos comentar? Podemos saber qué más de esto. Estos perfiles, hemos dicho, perfiles longitudinales, que tenemos que anotar la longitud de estas curvas verticales, estas longitudes. ¿Qué más vamos a anotar? Las pendientes de cada uno. ¿Qué pendiente aquí, por ejemplo, si va subiendo, por convención es positivo. Bueno, todos los pendientes que suben son positivos. Las que bajan, por ejemplo esta, que está bajando, va a ser negativa, la pendiente menos vamos a poner. Entonces tenemos que saber si está subiendo o está bajando. Cuando sube es más. Cuando baja, aquí por ejemplo tenemos que anotar menos 6% o menos 6,5%. Así hay que ir llenando la información. No es que vamos a decir, bueno, pues ahora ustedes calculen, vean cuánto es esta pendiente. No, debemos poner sus pendientes. Otra cosa que tal vez vale la pena mencionar, cuando nosotros tenemos un camino de montaña, resulta que a veces esto va subiendo y va subiendo así, digamos, ¿no? En vez de bajar así, tengo que subir así, y me tengo que pasar a este otro sector del plano en planta. Entonces, ¿qué se hace? Cuando tengo que ir subiendo, por ejemplo, esto que siga subiendo así, que siga subiendo y no tenga así, que baje. Entonces, cortamos por acá para que no nos afecte la planta, y este punto de aquí, del extremo, o sea, digamos, llego aquí, hasta aquí llego. Este punto tiene una cota. Esa cota lo vuelvo aquí, lo bajo y marco aquí la cota que estaba aquí señalada, la de arriba. Entonces aquí lo traslado. Y de aquí empiezo de nuevo a continuar con el perfil longitudinal. O sea, eso es factible, porque no voy a agarrar de aquí y seguir recto, pasándome por la planta, por aquí adentro. No, se termina hasta aquí y se vuelve en la parte de abajo, se anota aquí las nuevas cotas o altitudes, y de aquí de nuevo se empieza a continuar. ¿Ya? ¿Eso me han entendido o no? Tal vez, si no me han entendido, les repito, ¿no? Pero esos son casos especiales en caminos de montaña, cuando estamos haciendo, hay subida, y digamos, esto, en vez de bajar así, sigue subiendo. Entonces, si sigue subiendo, debería estar pasándome por aquí, pero entonces no hacemos eso. Lo cortamos por aquí, sé qué cota tiene esto, y lo traslado de ese mismo punto hacia abajo y le pongo aquí las nuevas alturas. Y de aquí sigo haciendo el perfil del terreno y de nuestra rasante, y así se avanza. ¿Ya? Eso es así. Igual ocurre en la planta. Por ejemplo, aquí tengo, esto está tranquilo.
pero podríamos tener, digamos, un camino así en planta que sea muy sinuoso. Entonces este viene así hasta acá. Entonces no podemos pasarnos hacia el perfil. Entonces hago un corte y lo muevo a otro ladito y aquí pongo la progresiva que tenía en este lugar, lo traslado aquí y vuelvo a hacer la continuación del plano en planta. O sea, hay veces que no permite, así como aquí tenemos en todo lo que era la planimetría, está biencito, pero puede que esto venga hasta aquí y después siga por este lugar. Entonces no podemos venirnos a lo que es el perfil. Entonces lo cortamos en esta parte, lo trasladamos y lo movemos a otro lugar y ahí continuamos. Pero ¿qué nos orienta? La progresiva en la que termina aquí tiene que ser la misma en la que continúa en otro lado, en la sección. En la misma sección tengo que trasladar. Eso es cuando tenemos así muy sinuoso el camino y no se nos permite entrar así tan fácil en esto como este de aquí. El plante está perfecto, ¿no ven? En la anterior clase que he hablado bastante y ahora, porque había pocos alumnos, estoy volviendo a repetir, esto no tienen en su libro y yo pienso que es muy importante esta clase, ¿no? En el sentido de que me capten. Antiguamente, ¿qué se hacía? Por ejemplo, yo en el año 91, me llegó la primera computadora, que me costó $1,500. Por ahí está botada, ¿no? No sirve, o la he regalado. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que antes del año 1991 en Cochabamba o en Bolivia? Estos diseños se hacían a pulso, a mano, y que se iba a la librería y en la librería te vendían planos para diseño geométrico de carreteras. O sea, la mitad de esto era blanco, sin nada de marcas, nada, blanquito, para poder hacer el dibujo aquí. Y en esta parte de abajo era como papel milimetrado cuadriculado, todito esto cuadriculado. Entonces era para hacer el perfil. Esos planos o esos papeles, esos planos llegaban de Estados Unidos para que se hagan los diseños de caminos. Ahora ya no hay, ¿no? O sea, tú vas a una librería, un plano, no, ya por el software que tenemos, nosotros directamente armamos ahí y esto es cuadriculado, la mitad del plano, ¿no? La mitad es cuadriculada y la otra mitad es plana o limpia, digamos, y ahí vamos colocando las coordenadas y vamos llenando las tablas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bien importante que sepan. Y ahora ya se ponen las transiciones de Peralta, esto, transición de Peralta, ¿ya? Entonces, yo creo que me he alargado bastante, pero pienso que para ustedes, para el futuro les sirve, ¿no? O sea, se ubican mejor para mí, ¿no? Eso sí. Entonces, después de esto, ya empezamos con nuestra curva vertical. Siempre la primera es simétrica, o sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos la mitad de la longitud desde el PI. O sea, aquí, por ejemplo, están definiendo como A. Esto es igual que en su plano, por ejemplo, o mejor dicho, en su libro, por ahí debe estar, ahí está en la página, a ver, 320. Está igual, esta es la curva vertical. Se llama simétrica porque de la longitud de la curva vertical, este es LB, longitud de la curva vertical, a partir del PIB, este es PIB, pero aquí lo están poniendo como A. Entonces, la mitad es LB medios y la otra mitad de aquí a este lado es LB medios. Entonces, por eso se llama simétrica, o sea, la mitad está aquí y la otra mitad al otro lado, entonces simétrica. En cambio, si tuviera esta una longitud y esta otra longitud diferente, esa es no simétrica, ¿no? O sea, diferentes longitudes, que al final de este capítulo de curvas verticales vamos a ver, o diseños de curvas verticales, o sea, la rasante, vamos a ver que hay también curvas no simétricas, ¿no? O sea, esta una longitud y esta otra longitud. Pero primero vamos a aprender con curvas verticales simétricas. Este punto, aquí dice B, y aquí el otro punto es C, pero si ya empezamos a aprender con la nomenclatura, esto es para explicar nada más
cómo se va determinando las diferentes partes de una curva vertical. Pero aquí sería PCB, principio de la curva vertical, PCB. Aquí sería PTB, ¿ves? Entonces, si nosotros queremos encontrar sobre esta curva, este punto, por ejemplo, aquí es un punto P, en esta curva. Entonces, la distancia horizontal es X, se denomina la distancia X para encontrar este punto B. Y la distancia vertical se denomina Y. Y este Y es aquí, este Y, aquí tenemos el Y. Entonces, ese Y, por ejemplo, si nosotros vemos, se denomina la corrección dependiente. Aquí, este Y es la corrección dependiente. No se olviden, tenemos que ir aprendiendo. Desde la tangente, esto es una tangente hasta aquí, hasta la curva, esta distancia vertical, no es inclinada, ¿no? Vertical, esto se denomina Y, así, Y. ¿Y ese Y qué es? Eso es la corrección dependiente. Entonces, o sea que nosotros cuando estamos queriendo calcular esta curva vertical, primero vamos a encontrar sobre la tangente, este punto Q. Y después vamos a hacer la corrección por pendiente, vamos a calcular este Y y vamos a determinar qué cota es este punto, porque son en elevaciones, ¿no? Entonces, este punto, por ejemplo, es una cota. Aquí tienes una cota. En cambio, en este sentido, las distancias horizontales son distancias, no alturas, ¿no? Estos son cotas, alturas, elevaciones. Entonces, aquí les he dicho, a partir del PCB voy midiendo distancias horizontales para encontrar este punto P y denominamos X. Esta es una distancia horizontal. A ver, para ir viendo las partes que componen, pueden agarrar, no sé si aquí tengo, a ver, vamos a ver, aquí está. Podemos ir viendo. Aquí P, por ejemplo, es X. Es la distancia horizontal entre el PCB y el punto P de la curva. Entonces es lo que quería aquí. X. Este X, hemos dicho, es la distancia horizontal. Entre el PCB, esto es PCB, y el punto P de la curva. El punto P de la curva. Entonces esta distancia se denomina X a partir del PCB, ¿ya? Esta que les he dado de la tangente que tenemos, esta es una tangente que va recto hasta aquí, hasta el PIB. Este es PIB. Entonces yo quiero encontrar la cota de este punto P. Para encontrar la cota de este punto P, tengo que encontrar esta distancia. ¿Y qué se denomina esta distancia? Y. ¿Y esa distancia qué se llama? Corrección dependiente. Ahí está. A ver, lo vamos a ir viendo. Y. QP es a la altura Y. Corrección dependiente. Desviación vertical respecto a la tangente de un punto de la curva P, valor a calcular. O sea, esto tenemos que calcular. ¿Ya? Después, esta distancia BA, por ejemplo. BA, vamos a ver. BA. Esta es la externa de la curva vertical. Entonces, aquí veremos. BA externa vertical. Externa es la distancia vertical del PIB a la curva. Entonces, esa es la externa. BD, por ejemplo, aquí estoy viendo BD. Entonces, B, ¿dónde está B? BD. Esta distancia es la flecha BD. A ver, vamos a ver. Aquí dice... no está BD, B minúscula, no. Está con BE. Bueno, esta es la distancia horizontal. ¿Cuál estábamos buscando? Aquí está. BD. Flecha vertical. Entonces, la que les acabo de decir. BD. Esta distancia se llama flecha, ¿no? Después tenemos, a ver, BC. BC es la longitud de la curva vertical, medida en proyección horizontal. Siempre es horizontal las longitudes de la curva vertical. Entonces,
Aquí tenemos desde B hasta C, es la longitud de la curva vertical. Esa es la distancia. Es horizontal, no es inclinado, ¿ya? Eso es importante. Y así podemos ir viendo las partes que componen un camino en el perfil. Por ejemplo, A, dice, SA, nosotros, nuestra nomenclatura es P y B. Esto es A, ¿no? El A es P y B, aquí está. A, P y B. La diferencia con lo que teníamos en planta es P y, ¿no ve? Ahora, cuando estamos en perfil, es vertical, ¿no? Punto de intersección vertical. Es el punto donde se interceptan las dos tangentes verticales, ¿ya? PSB es el B. Entonces, el B, nosotros buscamos, este es el, ¿qué he dicho? B, ¿no ven? Este punto B, B, a ver, me parece que aquí estoy. B, sí, PSB. El B es principio de la curva vertical, donde empieza la curva. El C es PTB, eso les he comentado. El C, al terminar la curva vertical, que es la parábola, empieza este punto a la abscisa, es PTB. PTB. Bueno, eso es lo que está aquí. PTB. Es el principio de la tangente vertical. Y ahí tenemos, tal vez algunos aquí por ejemplo, P, punto sobre la curva de coordenadas X1 y Y1, P. Entonces, ese tiene coordenadas P, este tiene coordenadas. Si quiero manejar, este Q también tiene coordenadas. Puedo encontrar la diferencia y este es la corrección dependiente, no se me olviden, Y, corrección dependiente, ¿ya? Entonces ya sabemos las partes, bueno, ángulos. Aquí nos faltaban los ángulos. Alfa es el ángulo dependiente de la tangente de entrada, o sea, esto es alfa, aquí está alfa. La pendiente de la tangente de entrada, alfa. La pendiente de la tangente de salida, porque este es de entrada, siempre de izquierda, ¿no ve? Al otro, este es de derecha, entonces alfa, beta es la pendiente de la tangente, no, ya me pasó. Ángulo dependiente de la tangente de salida. Y tenemos aquí el ángulo entre dos tangentes, es el ángulo de deflexión vertical. Este, ángulo de deflexión vertical. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a quedar porque ya es 10. Entonces, mañana vamos a continuar, vamos a empezar a ver cuáles son las fórmulas que se utilizan para curvas verticales simétricas, vamos a aprender otra terminología, esta es la corrección dependiente, ¿se acuerdan? Y, ¿cómo se saca? Hay que usar esta fórmula. Pero para usar esta fórmula tendremos un símbolo aquí, ¿no? Entonces, ese símbolo es el I, aquí que tenemos I. Ese punto I, entonces vamos a aprender cómo se encuentra ese valor de I, que es la diferencia entre la pendiente de entrada y la de salida. Eso vamos a ir viendo, ¿ya? Dime. Te escucho. El hecho de que la curva vertical sea simétrica podría implicar que tanto los valores de los ángulos alfa y beta sean iguales, ¿verdad? No siempre, no, porque digamos tiene uno una pendiente de entrada y la otra es una pendiente de salida que si no son iguales son diferentes. O sea, generalmente es diferente. Una tangente tienes de entrada de 6%, por ejemplo, y la tangente de salida de 3%. Entonces, los dos no son iguales. Tenían que tener la misma pendiente de entrada y de salida para que sean iguales, ¿ya? ¿Listo? Lo normal es que no sean iguales, ¿de acuerdo? Por eso es que está alfa y beta, ¿ya? Y gamma es el otro, la principal, ¿no? O sea, esto hemos dicho, ¿no? Entonces, tiene diferente pendiente, diferente pendiente. Entonces, cuando tienen diferente pendiente, estos son diferentes, ¿no? Las tangentes son diferentes. ¿Cómo es la pendiente de esta curva, de esta tangente, por ejemplo? Hemos dicho hace un rato, es la distancia de desnivel dividido entre la longitud.
entonces, y multiplicado por 100. Eso nos da la pendiente de este. Este otro también, la diferencia de alturas y dividido entre la longitud. Entonces, este alfa y este beta, por las pendientes que tiene esta pendiente de entrada diferente a la pendiente de salida, tendríamos diferente. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, nos vemos mañana y vamos. Dime. El día de mañana son las elecciones, vamos a pasar clases. Ay, eso sí no sabía. Fíjate, yo hasta ahorita no sé dónde tenemos que darlos. Para eso sí no me han mandado WhatsApp, no sé, seguramente más tarde me van a avisar. Yo creo que debe ser en la mañana, ¿no? O sea, no sé, a ver, yo por lo menos, si dice la universidad que se suspende, vamos a suspender, pero si no, vamos a pasar clases, ¿ya? ¿Listo? Bueno, nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Chao. Nos vemos. Chao.